Hola, hola. Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de repaso de las primeras 25 lecciones de un curso de milagros. La idea de hoy es aclarar dudas en caso de que las tengan, ayudarles a comprender un poco la secuencia de cada una de estas prácticas, la aparente lógica que tiene cada uno de estos ejercicios en función de que logremos desaprender para liberar nuestra mente de conceptos y aprender cómo realmente debemos ver las cosas, cómo realmente debemos ver el mundo. Como siempre, vamos a empezar entregando este momento para que sea dirigido por el Espíritu, para que sea recibido por cada uno de nosotros como el Espíritu que realmente somos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Padre, nuestras mentes se aquietan hoy para recibir los pensamientos que tú nos ofreces y aceptamos lo que viene de ti en lugar de lo que proviene de nosotros. No conocemos el camino que conduce a ti, pero tú, Padre, lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti y haz que nuestro perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo un breve repaso y una explicación muy breve de cada una de las lecciones que hemos visto hasta el día de hoy. Como les decía inicialmente, lo que tratamos con este encuentro, con esta explicación, es que podamos abrir realmente nuestra mente para poder aplicar sin ningún juicio cada una de las prácticas que nos expone el curso. Es muy normal que cuando estemos empezando o quizás la primera vez que hacemos el curso, nos parezca un poco ilógicos ciertos ejercicios, nos parezcan un poco raros, incluso podría parecer que no son necesarios para nosotros hacer esos ejercicios. Entonces, eso pues hace que nos retrasemos en pensar cuando sabemos ya que al inicio del curso Jesús nos dice que no es necesario que entendamos ni que cuestionemos, que simplemente basta con que pongamos las lecciones en práctica. Eso es exactamente lo que debemos hacer. No estamos en un proceso en el que ocupamos cuestionar, ni siquiera ocupamos entender. Basta con que hagamos cada una de las prácticas tal como se nos indica, que aprendamos mediante cada una de esas prácticas a disciplinar nuestra mente para empezar
muy de a poco a reconocer el momento presente, a reconocer el santo ser que somos, sin pasado, sin necesidad de un cuestionamiento de futuro, porque tampoco existe tal futuro. Eso es lo que nos lleva a hacer todo este entrenamiento mental. Así que al principio en las lecciones, cuando hicimos la lección 1, nada de lo que veo tiene significado. Y pues veíamos quizás el cuadro en la pared de nuestro hijo pequeñito. ¿Y cómo no va a tener significado eso para nosotros? Es lo primero que empezamos a cuestionarnos. ¿Por qué? Ya en la lección 2 se nos aclara que es porque le hemos dado a todo el significado que tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué me lleva a mí a entender que nada tiene significado? Pues el hecho de que lo que algo signifique para ti no es lo mismo que significa para mí. Así que empezamos por ahí a abrir nuestra mente a entender ese concepto del significado que nosotros le hemos puesto a las cosas. Para nosotros en esta ilusión, todo debe tener un significado. Todo parece que está hecho para cumplir un fin. Todo debe de cumplir una función y en base a eso entonces puede significar mucho para mí o simplemente no puede significar nada. Es algo irrelevante, es algo sin importancia. Precisamente es por eso que en la lección 1 y 2 aprendemos que nada de lo que veo tiene significado. ¿Por qué? Porque ese significado yo se lo puse en función de lo que yo creía que era. Y cuando llegamos a la lección 3, que nos enseñan que no entendemos nada de lo que vemos, ahí entonces empezamos a cuestionarnos por qué. ¿Por qué no entiendo nada entonces? Precisamente porque yo le puse a algo el significado que yo creía que ese algo debería de tener. Pero ese significado se lo puse en función de lo que yo pensaba que era quizás útil para mí o lo que yo pensaba que era de beneficio para mí. Pero, ¿por qué entonces no entiendo? No entiendo porque no es su significado real. Es por eso que quizás algo que a mí me molesta mucho, a ti más bien te agrade. Pensemos en las leyes del mundo que cuando uno da, parece que está perdiendo mientras que el otro está recibiendo. Entonces, no entiendo nada, no entiendo por qué el otro puede estar feliz si parece que fui yo quien perdió. Eso significa que yo le di a esa acción, a ese momento, a eso que parece que estoy pasando, le di ese significado. En la lección 4 entendemos entonces que no entendemos nada porque los pensamientos no significan nada. Y no significan nada, ¿por qué? Porque fuimos nosotros los que le atribuimos a eso lo que yo pensaba que era para mí. Entonces, yo pienso que para mí es muy valioso tener cosas materiales. Pero resulta que para otro no es así. Ni siquiera eso es algo relevante. Así que ese pensamiento que yo estoy pensando no significa nada. Son como las cosas que veo en la habitación, que veo en la casa, que veo en la calle, porque todas ellas han sido formadas por esos pensamientos.
Y en esta lección nos dice que todo eso no son sino sombras. Todo eso a lo que yo le he puesto un significado aparente para mí. Y una sombra es algo del pasado. Eso me lleva a reconocer que realmente yo no estoy pensando en absoluto. Simplemente estoy recordando el pasado. Si yo veo un bolígrafo, entonces yo sé que ese bolígrafo me va a servir a mí para escribir. Pero no es porque esté pensando que el bolígrafo escribe o me ayuda a escribir. Es porque estoy pensando que ya he escrito con él tantas veces que reconozco esa acción. O sea, estoy recordando eso que parece que yo ya viví. No estoy pensando en absoluto. Como no estoy pensando en absoluto, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, me dice la lección 5. Aquí, si abrimos nuestra mente y empezamos a darnos cuenta que sería muy fácil de parte nuestra de cambiar un disgusto, pues podemos empezar a ver la paz desde esta lección 5, recién empezando. ¿Por qué? Porque basta entonces con que yo me cuestione por qué estoy disgustada. Ya reconocí que estoy disgustada por esos pensamientos del pasado que yo le atribuí a algo o a alguien. Ahora entonces me doy cuenta que nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¿Por qué? Porque estoy disgustado porque veo algo que realmente no está ahí. ¿Y por qué no está ahí? Porque está en el pasado. Está en algo que yo creo que me pasó, en algo que yo creo que me hicieron, en algo que parece que puedo demostrar porque físicamente tengo las marcas. Parece que lo puedo demostrar porque ya no tengo eso que me quitaron. Y eso me disgusta. Pero, ¿por qué me disgusta? Porque sigo todavía viendo el pasado. Sigo viendo el pasado. Sigo viendo esa creencia, ese concepto que aprendí, eso que parece que me enseñaron en mi familia, en casa, en la sociedad, en el colegio. Sigo viendo eso. Acepté esos conceptos como parte de mí y es eso entonces lo que yo ahora proyecto. No estoy proyectando lo que yo pienso en este momento. ¿Por qué? Porque realmente no estoy pensando nada. Estoy tomando esas ideas del pasado y viéndolas ahora. Es por eso entonces que ahora yo digo, ese hermano es un ladrón porque me robó. Me robó en ese aparente pasado. Ese hermano no se puede confiar en él porque a mí me traicionó. Por él perdí el trabajo. Eso me disgusta. Eso me genera incomodidad. Pensar así de algo o de alguien o de una situación o de sentirme quizás en peligro. Eso me disgusta. Pero ¿de dónde viene ese disgusto? De ver algo que no está ahí. ¿Por qué? Porque solo estoy viendo el pasado. Vean cómo cada una de estas lecciones lleva una secuencia en donde por medio de ejercicios muy simples le vamos dando forma a la idea en general. Es por eso que este es un entrenamiento que tiene que hacerse todos los días, porque hay una secuencia que está estructurada perfectamente para que nosotros
lleguemos a comprender el global de todo el entrenamiento. No me sirve de nada hacer una lección hoy y mañana no, o simplemente escucharla, no tener el libro, no releer, no analizar. Es muy importante que nos hagamos conscientes de eso, porque así es como vamos dándole forma al pensamiento que queremos pensar, porque en este momento no estamos pensando, simplemente estamos recordando cosas del pasado. Y eso, pues, nos lo explica perfectamente la lección número 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. En la lección 7 ya reconocimos que sí, solo estamos viendo el pasado. Y si dices, bueno, es que pues recién me pasó hace un minuto. Bueno, pues hace un minuto ya es pasado. No es el ahora. En la lección 8 aprendemos que nuestra mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Por qué? Porque solo vemos lo que ya es conocido. Todo lo que vemos es conocido. No hay nada que se genere nuevo. Si yo veo el bolígrafo, yo sé para lo que sirve según lo que aprendí. Si yo, pues parece que me voy a enfrentar a alguna situación, ya pienso de antemano cómo será ese desenlace. Todo lo que vemos es conocido. Veo lo mismo que ayer, pero lo estoy viendo hoy. Esa es la única diferencia. Lo que aprendí en el pasado es lo que estoy viendo justamente ahora. Es por eso que en la lección 9 nos dice que no veo nada tal como es ahora. ¿Por qué? Porque mis pensamientos siguen estando sin significado. Siguen estando sin significado porque no veo nada tal como es ahora, porque lo que estoy viendo ya en este momento parece en la ilusión que se dio en el pasado. Lo que parece que tengo, la vida que parece que vivo, mis hijos, mi pareja, mi familia, todo lo que considero que es mío. No veo nada tal como es ahora. Todo lo veo en función a ese concepto que creo que es lo que yo soy, a ese concepto que yo le di lugar y ahora creo que son mis pensamientos, pero no son más que ideas del pasado. Es por eso que en la lección 10 nos dice, mis pensamientos no significan nada. Precisamente, ¿por qué? Porque esos pensamientos forman parte de eso que creo que es el pasado. Esta lección nos dice textualmente, no son tus pensamientos, porque no son reales. Y nos lleva a pensar que nosotros en este momento ni siquiera tenemos una base de comparación. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto el aquí y el ahora. Entonces, no puedo comparar lo que estoy viendo ahora, que son mis pensamientos del pasado, con lo que vería en este momento ya aquí. Si yo decido en este momento ver desde otro punto de vista, si yo decido en este momento ver con otra visión, con la visión que realmente ve, entonces yo sí tendría un punto de comparación. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo veo ahora es basado justamente en lo que vi antes. Entonces ahora no estoy viendo nada. Veo al hermano traicionero y simplemente pienso, sí, es traicionero. No lo estoy viendo ahora.
tal como Él es ahora. Estoy viéndolo en base a un juicio que yo emití sobre Él en el pasado. Esta lección me dice que mis pensamientos, los pensamientos, lo que yo creo que estoy pensando, pero que son sombras del pasado, son precisamente irreales porque se basan en la ilusión de lo que yo creo que fue. Y nos enfatiza que a esos pensamientos les falta realidad. Precisamente por eso, porque estoy enfrascada ahí con mi mente absorbida por el pasado, por esos pensamientos del pasado, y entonces lo que veo ahora es pasado. No estoy viendo el aquí y el ahora en absoluto, estoy viendo siempre el pasado. Es por eso que me dice que no estamos pensando en absoluto. Todo esto nos lo dice la lección 10 textualmente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos, entre comillas, significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando crees que la ves. Es reconocer que eso que yo estoy viendo en este momento no es nada. Porque eso que estoy viendo en este momento se basa en esos pensamientos que son del pasado. En la lección 11, mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado, pues está directamente relacionada a esta idea la anterior. ¿Por qué? Porque si no tienen significado mis pensamientos y son mis pensamientos los que proyectan el mundo, pues entonces el mundo tampoco tiene significado. Si todos esos pensamientos que yo creo haber pensado se basan en lo que fue, entonces el mundo que estoy viendo se basa en lo que creo que fue. No es el mundo real, no es lo que estoy viendo aquí y ahora. Y el ver entonces ese mundo sin significado, ese mundo que se basa en eso que yo creo que es el pasado, pues eso realmente nos da miedo. Nos da mucho miedo. Y eso hace entonces que estemos disgustados porque vemos ese mundo que no tiene significado. La lección 12. Yo le puse al mundo el significado que tenía para mí. Y ahora entonces estoy sufriendo por ese significado que yo le puse. Yo le puse al mundo el significado de violento y de cruel. Yo veo el mundo de esa forma. O sea, esos pensamientos yo los formulo, los acepto para mí, los considero valiosos y los veo materializados en lo que creo que es un mundo afuera. Y eso me da temor, eso me da miedo, lo cual hace que me disguste. Esta lección 12 nos dice la importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Contiene la corrección de esa percepción equivocada que nosotros tenemos sobre el mundo. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste,
un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. O sea, empezamos a hacernos responsables de ese mundo que nosotros estamos viendo. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. No tiene significado. Entonces, ¿dónde está todo el significado que yo le he puesto? ¿Dónde está ese significado de que es un mundo cruel, de que es un mundo violento, de que en el mundo todos traicionan, de que es un mundo malo, temible? Aquí empezamos a reconocer entonces que nada de eso que creemos ver tiene un significado realmente. Eso que parece que estamos viendo es el significado que nosotros le hemos puesto. En la lección 13 estudiamos un mundo sin significado engendra temor. ¿Por qué engendra temor? Porque ese mundo al que yo le puse significado, yo lo creé. Entonces, claro que me engendra temor ahora ver un mundo que parece temible, un mundo que parece malo, un mundo violento, un mundo de asesinatos, de tristeza, de hambre, de enfermedades, de pandemias. Si ese mundo yo lo generé con mi propia mente, con los pensamientos que creí que estaba pensando, pero eran ideas del pasado. Me engendra temor. Me engendra temor porque eso que yo fabriqué me lleva a reconocer que yo he estado entonces compitiendo con Dios por el mundo que quiero ver. Y la paz y la dicha y la felicidad, que es la voluntad del Padre, pues entonces eso no. Mejor yo quiero ver un mundo en donde si salgo de casa me asaltan. Mejor yo quiero ver un mundo en donde si yo juzgo a otro hermano me enfermo y así obtengo paz. ¿Quién no va a sentir temor de un mundo así? Pero no es más ese que el mundo que vemos. En esta lección 13 me dice, lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. ¿Por qué? Porque nuestra mente, al estar absorbida con pensamientos del pasado, seguimos creyendo que lo que estamos viendo ahora es real. Seguimos pensando que realmente hay un mundo allá afuera, que realmente hay un mundo temible. Y por ningún momento nos enteramos de que ese mundo se gesta de nuestro pensamiento. Y si ahora estamos simplemente recordando el pasado y creyendo que con eso estamos pensando, pues eso es lo que ve la mente. Eso es lo que estamos viendo, la percepción que estamos generando. En la lección 14 aprendimos que Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Así que todo eso entonces que vemos ahí afuera simplemente es nuestra proyección. Esta lección dice, lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. Este mundo es nuestra propia obra y no existe. ¿Por qué? Porque su cimiento es la ilusión. Su cimiento es la ilusión inicial de creer que nos habíamos separado del Padre. Así que, en base a esa ilusión, imaginé un montón de ilusiones más, una cadena de necesidades,
un montón de aparentes cosas que ocupábamos, que creíamos necesarias en función de qué, del cuerpo vulnerable que creemos que somos. Y si Dios entonces no creó este mundo, entonces no es más que nuestra propia ilusión. Con esta lección se nos llevaba entonces a aprender a abandonar los pensamientos que le hemos conferido al mundo, abandonar esos pensamientos. En la lección 15 aprendimos que nuestros pensamientos son imágenes que nosotros mismos hemos fabricado. Y nos dice, así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que les has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión, reemplazándola con ilusiones. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Yo imagino algo y lo proyecto. Yo veo algo y lo proyecto. Yo realmente soy quien fabriqué este mundo que estoy viendo ahora. Mis pensamientos aparecen como imágenes porque se basan en lo que yo creo del pasado. Entonces, si yo tengo la percepción de que este hermano es un traidor, pues entonces yo ahora me baso en eso que es un recuerdo del pasado y lo vuelvo a ver traidor. Lo visualizo a él traidor. Materializo ese pensamiento, entre comillas, que no es más que un recuerdo, y lo veo a él otra vez traidor. Esta lección nos lleva también a recordar que acá en este mundo de ilusiones lo que hacemos nosotros es fabricar, o sea, crear falsamente. Pero la mente es tan poderosa que crea, que forma el mundo que nosotros vemos. Es por eso que cada uno de estos ejercicios es tan importante para hacernos conscientes, para hacer consciente a la mente de eso que parece que estamos viendo. Esta lección nos dice también esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. No les tengas miedo a esos bordes de luz. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. Cuando nosotros decidimos ver de una manera diferente, cuando nosotros decidimos reconocer la inocencia en todo y en todos, veremos esos bordes de luz. Eso significa entonces que estamos empezando a ver, que estamos empezando a ver la santidad en el mundo y en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hermanos. Pero significa entonces que debo dejar de lado la vista, los ojos del cuerpo que están acostumbrados a ver a otros cuerpos y alrededor de sus cuerpos pecado. Lo cual me lleva a mí a creer que tengo la autoridad de emitir un juicio, sin ni siquiera entrar en razón o percatarme de que eso que estoy viendo son las sombras del pasado. Y de que eso a lo que yo llamo pasado no es más que una ilusión. Entonces, no estoy viendo nada. En la lección 16
no tengo pensamientos neutros, ahí la lección nos dice que estamos dando los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. No tengo pensamientos neutros. Yo o pienso que algo es bueno o es malo. O pienso que mi hermano me va a robar o que es inocente. No hay un pensamiento neutro. Y si esos pensamientos entonces parecen ser eh, malos en la forma, pues entonces me sentiré amenazada, sentiré miedo. Si esos pensamientos parecen ser buenos en la forma, pues quizás pueda experimentar un poco de paz, pero solo un poco, porque entonces voy a creer que nadie puede ser tan bueno, que en algún momento me va a traicionar. No tengo pensamientos neutros y por eso no veo cosas neutras. La lección 17. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es lo contrario. A veces decimos, me traicionó, pero por dentro sabemos que sabíamos que nos iba a traicionar en esta ilusión. A veces incluso lo decimos, yo ya sabía que me iba a traicionar. A veces decimos, esto no puede ser tan bueno. Si es así, tan bueno, tan fácil y gratis, no es real. No tenemos pensamientos neutros, por eso no vemos cosas neutras. En la lección 18 empezamos a hacernos conscientes de nuestras mentes unidas, de que somos una sola mente. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Y esta lección nos dice que esa idea es un paso en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irreales. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Y como no tengo pensamientos neutros, pues tampoco veo cosas neutras. Y como soy una sola mente con mis hermanos, pues entonces no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Eso nos lleva a la lección 19, en donde también reconocemos que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos, que es una idea seguida a la anterior y que nos dice que es obviamente la razón por la que no te afectas a ti solo. Pensemos cuando se dieron las primeras noticias del coronavirus allá en China. ¿Qué pensamos todos de una vez? Bueno, pues el primero que se monte contagiado en un avión se va a llevar esa pandemia para todo el mundo. Pensamos en el foco de infección de los aparentes aeropuertos. Y al final parece que esos pensamientos que tuvimos no fuimos únicamente nosotros los únicos en experimentar los efectos de ellos. Pensamos entonces que iba a ser un virus tan contagioso que la aparente mortalidad sería muy alta. Y pues no fuimos los únicos en experimentar los efectos de esos pensamientos. Pienso entonces que mi hermano ladrón pues me ha robado muchas veces y resulta que pues entonces a mis vecinos también. Así que
no soy la única que experimenta los efectos de mis pensamientos. Esta lección nos dice que el acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. La causa es mi pensamiento y el efecto es cuando lo materializo, cuando lo veo. Nunca están separados. Es por eso que todo eso que creo que pasa me corresponde a mí. Yo lo pensé. En esta lección 19 nos vuelve a recordar el que las mentes están unidas y nos dice que rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso se puede considerar como una invasión a la intimidad. ¿Cuántos nos resistimos a la idea de que las mentes están unidas? ¿Cuántos parece que a pesar de los caminos espirituales que haya tomado, nos resistimos al que la mente esté unida? ¿Y por qué es esa resistencia? Esa resistencia es justamente por nuestra creencia en el pecado. Creo que soy un ser tan pecador que no es posible que mi hermano sea uno con mi mente, porque ¿cómo es que él va a ver entonces toda la lista de pecados que tengo en mí? Toda la lista de pecados que conservo en mí, ¿cómo la va a ver mi hermano? Así que preferimos negarnos al reconocer que somos una sola mente que reconocer que somos impecables. Simplemente si reconociéramos la impecabilidad del ser con mayúscula que somos, del espíritu eterno, libre, perfectamente en estado de gracia, y que será así y lo ha sido eternamente, podríamos reconocer esa unidad con nuestra mente. Podríamos reconocer que somos uno con el Padre, una solamente, y uno con toda la filiación. Esta lección, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, es algo que no deberíamos de cuestionar. Simplemente deberíamos de reconocer que es así. Reconocer que es justamente eso. En la lección 20, estoy decidido a ver, es el paso que todos hemos decidido dar mediante este camino espiritual. Parece que hasta ahora, y esta lección nos lo dice, hemos tenido una actitud bastante relajada. Hasta ahora, pues se nos ha dicho que esos conceptos los traemos de ideas pasadas, que el pasado no existe, que esos pensamientos pues no significan nada porque no son pensamientos, que todas esas ideas han estado absorbidas por el pasado, lo que consideramos pasado, pero ahora el enfoque ya empieza a ser un poco más hacia adentro, hacia mí. Y en esta lección empezamos entonces a declarar que estamos decididos a ver. Y aquí no aplica que este no es mi momento, que este no es mi tiempo. Si estamos aquí, si de alguna manera estamos en este camino, si ha llegado el curso a nosotros, si nos ha llamado la atención, si cualquier cosa, significa que es que debemos estar aquí. Recordemos que este curso empieza diciéndonos que este es un curso obligatorio, que simplemente el momento de tomarlo es lo que queda a discreción de cada uno. Así que si estamos aquí y ahora, pues entonces significa que en realidad estamos
declarando que sí estamos decididos a ver. Y cuando decimos que estamos decididos a ver, no es a seguir viendo con los ojos del cuerpo que ven otros cuerpos. Esta lección nos dice que el enfoque que se nos ha dado hasta ahora de ir relajadamente, de ir haciendo algunos ejercicios de 1 minuto por ahí, ha sido planeado cuidadosamente. Posiblemente si en la lección 1 Jesús te hubiera dicho que tenías que hacer 15 minutos de práctica en la mañana y 15 en la noche y 5 minutos durante cada hora, pues posiblemente el ego te hubiese dicho que cómo vas a hacer tantas cosas. Pero ha sido planeado para que estemos en este momento recorriendo un camino en donde parece que venimos de menos a más, reconociendo, tal como lo hacemos en la forma, de lo más fácil a lo que parece ir explicando más cosas, ir dándonos más entendimiento, las ideas más claras. Es precisamente así. Y nos dice esta lección, este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. No hemos perdido de vista lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello. La salvación del mundo depende de que yo invierta mi manera de ver. Depende de que yo invierta mi manera de pensar, porque lo pienso y lo veo. Así que me dice que la salvación del mundo depende de ello. Y nos dice también que esta es la primera vez que se establece pues cierta estructura en esto, y aquí a partir de esta lección se nos pide al menos que recordemos cada media hora, cada 30 minutos, que recordemos esta idea, que estamos decididos a ver. ¿Por qué? Porque ya quiere entonces este entrenamiento que nos mantengamos más atentos a los pensamientos. Ahora sí, entonces estoy decidido a ver. Empiezo a declarar ya con convicción que quiero entonces dejar de ver las ilusiones, dejar de ver las fantasías y empezar a ver. Quiero esa visión. ¿Por qué? Porque quiero experimentar los regalos del Padre. La paz, la dicha, la felicidad, el reconocimiento del amor, que es lo que soy. Y si quieres la paz, si quieres la salvación, si quieres ser feliz, pues tienes que disciplinar tu mente. Eso no se va a lograr teniendo el libro en la mano cerrado. Eso no se va a lograr simplemente escuchando a el maestro o el facilitador que dé la clase por el grupo y nada más. El resto del día ni me entero de lo que pasa. Es necesario el entrenamiento. Y eso es justamente lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Para qué? Para, por medio de esta visión que nosotros estamos decididos a tomar ahora, empezar entonces a reconocer lo que es falso de lo que es real. En la lección 21, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, ya aceptando la visión, pidiendo la guía para ver las cosas como realmente son, nos disponemos entonces a ver las cosas de otra manera. Y aquí empiezan también la búsqueda mental, ¿okay? Todo eso que parece rondar en mí, entregar esos pensamientos para verlo de otra manera. Y me dice que te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una infinita furia. Cuando decimos estoy decidido a ver
los maltratos de mi pareja de otra manera, pues eso que parece ser una leve punzada no es más que la ira en mí, no es más que esa intensa furia que yo siento. Puede parecer quizás que al principio nos resulte difícil, nos resulte complicado, porque todavía en la ilusión parece que hay niveles. Entonces parece que hay cosas que yo puedo perdonar con más facilidad, pero otras que definitivamente no. No importa, no importa. Aquí tenemos primero la herramienta principal, que es pedir la guía. Si no sé cómo hacer algo, pido guía. Le pido al Espíritu, ayúdame tú a ver esto de una manera diferente. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Ayúdame a ver a este hermano que lo veo como un ladrón de manera diferente. Ayúdame a ver a esta pareja que la veo infiel y agresora de una manera diferente. Reconociendo que tras esa forma que estamos nosotros acostumbrados a ver, está el Santo Hijo de Dios que todavía no logramos ver. Pero basta simplemente con que nosotros decidamos perdonar esa ilusión de lo que estamos viendo para que se nos conceda esa visión. Recordemos que no somos nosotros quienes estamos ofreciendo ese perdón a la ilusión, es el Espíritu Santo. Entonces, no depende de mí que se haga. Por lo tanto, pues no tengo por qué preocuparme o no tengo por qué pensar que se va a hacer o que no se va a hacer. En la lección 22 aprendimos: lo que veo es una forma de venganza. Y esta lección nos dice: esta idea describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Si nosotros no tuviésemos pensamientos de ataque, no veríamos el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es el símbolo del pecado. El mundo que nosotros nos fabricamos es en función a que me hiciste algo. Espérate que a la vuelta caes. Espérate porque de esta me voy a vengar. Ese es el mundo que vemos. Entonces, si nosotros no fuésemos capaces de generar o de tener pensamientos de ataque, simplemente no veríamos el mundo. Veríamos el cielo. Veríamos la paz perfecta. Veríamos el mundo real del que nos habla el curso. Veríamos un mundo perdonado. Pero ¿qué pasa? Que eso que yo creo que mi hermano está tramando para hacerme, no es sino yo mismo quien está tramando eso. ¿Cuál es la aparente diferencia? Que yo lo disfrazo diciendo que es defensa. Yo disfrazo ese ataque y yo digo, bueno, es que yo me tengo que defender, porque como él me ha traicionado, me ha hecho daño, me ha lastimado, pues entonces yo tengo que defenderme. Por eso siempre tengo en mi mente esta estrategia. Por eso cuando lo voy a ver, yo ya llevo en mi mente qué le voy a decir. Y si me dice esto, ¿qué le voy a contestar? Y si me sale con tal cosa, entonces todo lo que voy a decirle, sus verdades que le voy a decir. Todo lo que veo es una forma de venganza, porque soy yo quien le da forma a esos pensamientos que tengo. Soy yo quien concibe un mundo de pecado porque tengo pensamientos de pecado. Lo que hacemos, tal como nos dice esta lección, es percibir ese ataque. Simplemente lo llamamos defensa propia.
Pero si yo estoy generando un plan para defenderme, significa que creo que hay alguien capaz de atacarme. Y si yo creo que hay alguien capaz de atacarme y soy yo quien está proyectando esa aparente actitud, pues entonces significa que ese plan de ataque está en mí, no está en nadie más. Yo creo en el ataque, le doy valor a ese pensamiento del ataque, lo veo proyectado en mi hermano y luego digo, no, es que yo estoy defendiéndome, esto es defensa propia antes de que él me ataque. Vean cómo esto se convierte en el círculo vicioso que nos dice esta lección. Se convierte en ese círculo. Bueno, es que yo tengo que defenderme porque él va a atacarme. Pero no es más que mi propio pensamiento de ataque reflejado en él. Y luego justifico en la forma mi aparente necesidad de defenderme. Pero todo se gestó en mi pensamiento de atacar. En la lección 23, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a mis pensamientos de ataque. Aquí reconocemos entonces que, tal como lo veíamos en esta lección anterior, en la 22, si yo renuncio a ese pensamiento de ataque, si yo perdono la idea de que mi hermano me puede atacar, sabiendo que soy yo quien está generando ese pensamiento de ataque, entonces puedo renunciar a esos pensamientos y escaparme del mundo. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco perdón con la guía del Espíritu Santo a un pensamiento de ataque, yo ya no voy a ver más la ilusión de que alguien me pueda atacar. ¿Qué estoy haciendo con eso? Renunciando al mundo de ataque que antes veía. Esto me responsabiliza total y absolutamente del mundo. ¿Por qué? Porque si estoy viendo un aparente mundo de tristeza, de enfermedad, de muerte, de ataque, yo puedo escaparme a todas esas ideas renunciando a esos pensamientos. Si yo decido perdonar la ilusión de la enfermedad, del ataque, de la muerte, yo entonces empezaré a ver un mundo sin esas aparentes características. ¿Por qué? Porque puedo escaparme del mundo que veo renunciando a esos pensamientos. Hay una parte en el texto en donde se nos dice que todo lo que no es amor es asesinato. O sea, cualquier pensamiento de ataque es asesinato. Cualquier pensamiento de ataque es asesinato. ¿Y qué es lo único que me permite a mí ver el amor que realmente está en cada uno de nosotros, en el único Hijo de Dios? Lo único que me permite reconocer ese amor es el perdón de las ilusiones. Voy perdonando las ilusiones y con cada uno de esos pensamientos de ataque, que son las ilusiones, que yo vaya perdonando, entonces voy quitándole a mi hermano un poco de todo lo que le puse encima. Voy despejando esa visión, voy viéndolo diferente. Voy a empezar a ver lo santo en función de todas las ilusiones que yo vaya perdonando. Esta lección 23 tiene un párrafo maravilloso, el párrafo número 5, que pues es la base fundamental para el perdón, la base fundamental para la psicoterapia, que dice así:
La idea de hoy, puedo escaparme del mundo que creo renunciando a los pensamientos de ataque, introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves, porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. Los primeros pasos de este proceso requieren tu cooperación, o sea, querer cambiar, querer encontrar esa causa. Pero el paso final no. El paso final depende completamente del Espíritu Santo, del Padre. Tus imágenes ya han sido reemplazadas al dar los dos primeros pasos. Comprobarás que esto es cierto. O sea, cuando yo decida perdonar, yo reconozco que hay algo que me está quitando la paz y decido perdonar, se lo entrego al Espíritu y en ese momento yo ya no tengo que hacer nada más. El paso final no depende de mí. Por lo tanto, siempre es seguro. Recordemos también que cualquier proyección de ataque no es más que una proyección de miedo. Y que todo eso pues se gesta con esas imágenes que nosotros hemos formulado, hemos pensado y ahora vemos en lo que creemos que es un mundo externo. La lección 24 nos dice, no percibo lo que más me conviene. ¿Por qué no percibimos lo que más nos conviene? Porque siempre nuestra percepción se enfoca en el miedo. Siempre nuestra percepción está enfocada en el miedo. Es por eso que nosotros tenemos pensamientos de ataque, porque tengo miedo, primero, y lo fundamental, porque me creo que soy ese cuerpo débil, frágil, vulnerable. Entonces tengo miedo de que alguien me ataque. Tengo miedo de que alguien me quite algo. Tengo miedo de que se me despoje de cosas que creo relevantes o importantes. Entonces, siempre percibo sobre eso, me enfoco en eso. Y veámoslo en las ilusiones. Cuando nosotros parece en la ilusión que tenemos una meta, nos enfocamos en ella y la logramos. Y luego entonces parece que tenemos otra más grande, más compleja, y nos enfocamos en eso. Eso hacemos siempre en las ilusiones, en función de defenderme, porque creo que puedo ser atacada, en función de proteger, porque creo que puedo perder, en función de encerrarme, en función de separarme, que es la idea equivocada que tenemos. Eso, pues indudablemente nos va a hacer sentir miedo. Nunca percibo lo que más me conviene, porque de una aparente situación, ¿qué percibo primero? Que mi hermano me va a traicionar. Que todo esto que parece que gané, en algún momento lo puedo perder. Que conocí a alguien que parece ser tan bueno, tan amoroso, tan santo, pero entonces por allá el ego me dice que jamás una persona puede ser así tan buena, que qué se estará tramando. Siempre percibimos en función del miedo y el miedo engendra temor, engendra esa sospecha, esa zozobra, esa necesidad de defenderse, siempre. Esta lección nos dice, lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate. Y esa percepción es errónea. Es
Inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que te conviene. Nada de lo que hacemos es en beneficio de lo que nos conviene, porque siempre estamos viéndonos desde la necesidad, desde la carencia, desde el cuerpo, desde los demás como cuerpos, desde este mundo de traición, de dolor, de enfermedad, de muerte. Eso es lo que se nos está enseñando ahora, a cambiar esa forma en la que percibimos, cambiar esa percepción, convertirla en una percepción sana, en una percepción corregida. La lección 25 nos dice, no sé cuál es el propósito de nada. Aquí estamos retomando parte de lo que ya hemos venido practicando. Propósito es significado. Así empieza esta lección. Propósito es significado. Y ese propósito, por lo general, no es el propósito correcto. Es el que nosotros le pusimos en base a las ilusiones. Son ideas del pasado. Son cosas que hemos definido con el ego. Y me dice esta lección, tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. No sabemos cuál es el propósito de nada. Estamos reconociendo entonces que todo ese significado, que todo ese propósito que le puse a algo en base a lo que creí que era para mí, simplemente no es nada. Estamos liberándonos de esas ideas de propósito, que es lo mismo que significado. Así que si nosotros no sabemos cuál es el propósito de nada, primero vamos a irnos liberando de a poco de la expectativa, de eso que yo espero de eso que yo quiero que sea así, de lo que yo creo que más me conviene. Por eso todo tiene que darse de esta forma, de lo que yo creo que es mejor para mí, porque yo siempre creo que es lo que más me conviene. Al no saber cuál es el propósito de nada, entonces nos estamos liberando de esa necesidad de anticipar, de esa necesidad de que las cosas sean como yo quiero, de que las cosas sean como yo creo que me conviene. Esta lección nos dice, es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que les has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. Únicamente si nosotros reconocemos que realmente no sabemos cuál es el propósito de nada, dejaremos de darle esa aparente importancia que le damos ahora a las cosas. ¿En función de qué? Del pasado. De lo que yo creo que hice, de lo que yo creo que voy a obtener de esto, por lo que yo creo que necesito hacer tal cosa, de la expectativa que tengo de lo que parece que otros tienen que hacer. Es fundamental que estemos dispuestos a renunciar a esos objetivos que le hemos dado a las cosas en el pasado. Es lo mismo que vaciar nuestra mente de todos los conceptos. Vaciar nuestra mente de todo lo que creímos que era importante, valioso, bueno o malo.
y reconocer que no sabemos nada, que no sabemos cuál es el propósito de nada. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. A ver, Alejandro Rojas nos dice, ¿puedes explicar el ejercicio 6? El ejercicio 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. A ver, este ejercicio, Alejandro, eso es porque siempre estamos viendo el pasado, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos disgustados porque estamos viendo algo que no está ahí, precisamente porque lo que estamos viendo es un recuerdo, no estamos viendo lo que realmente está ahí. Entonces, creo que mi hermano es malo, es pecador, es vengativo. ¿Por qué? Porque me estoy basando en lo que creo que él me hizo antes. Y eso en este momento me disgusta, me enoja. Me enoja saber que me topo por la calle a ese hermano que me traicionó. Me enoja saber que tengo que compartir la oficina con esa compañera que habló mal de mí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Es precisamente por eso, porque estamos viendo el pasado. A ver, Danilo Beltrán dice, entonces el instante santo es un pensamiento positivo. No, Danilo. El instante santo es un instante libre de juicios. El instante santo es ese momento en que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos libere de todos los pensamientos del pasado, de todos esos pensamientos, y con ello pues damos paso a ver la realidad del hermano, a ver el ahora de una situación, de una cosa, de lo que sea que parezca que está pasando. Los pensamientos positivos pues también son finitos, también se acaban, y nada que sea perecedero es realmente creado por Dios. Nada es creado por el Padre. Entonces, el instante santo es esa petición que nosotros le hacemos al Espíritu Santo para que sustituya nuestros pensamientos, esos pensamientos que se basan en ideas locas del pasado, que los sustituya por pensamientos de paz. Eso es lo que es un instante santo. Por eso le llamamos el instante libre de juicios, porque no hay pasado, no hay futuro, no hay nada más que el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es el reconocimiento de mi santidad, el reconocimiento de la santidad de mi hermano, no el cuerpo que estoy acostumbrado a ver, sino de la santidad misma de ese hermano y la mía propia. Elisa dice, a veces me da pereza hacer las lecciones. Bueno, Elisa, no te sientas culpable ni diferente por eso. Es muy normal en la forma, es muy normal pues que nos dé pereza hacer las lecciones. Y si la lección te dice que cada 30 minutos o que va a ser los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia, a veces hasta llegamos a pensar que es demasiado, que no tenemos tiempo para ello. Entonces, ante cualquiera de esas tentaciones de caer en la ilusión del tiempo, de las actividades o del trabajo o de lo que sea, pues entrega ese momento y aprende en esos minutos, aprende a reconocer la paz que experimentas en esos minutos. Y una vez que aprendas a sentir, aunque sea un instante de paz, un instante de reconocimiento del santo ser que eres, ya te vas a enganchar a esas prácticas.
Tienes que llegar a ese punto. No tenemos que dejar que el ego nos demore en este camino en el que estamos. Todo eso el curso lo llama las funciones dilatorias o las maniobras dilatorias que el ego nos pone a nosotros para retrasarnos. Recordemos que entre más tiempo nos demoremos nosotros en el reconocimiento del santo ser que somos, pues más tiempo parece que estamos escuchando al ego, que habla mucho más fuerte de lo que lo hace el espíritu. No porque sea más importante, recordemos que el ego es nuestra invención, sino pues porque el ego lo creamos nosotros precisamente para eso, para que nos recordara que somos un cuerpo, para que nos recordara que somos un cuerpo, a sabiendas de que no lo somos, pero esa fue su función y eso es lo que hace. Simplemente digamos que está cumpliendo con la función que le asignamos. Lisbeth Durán, explícanos lo del perdón del curso y el otro perdón. Bueno, Lisbeth, primero aclarar que ya sabemos que el perdón es una ilusión, ¿verdad? El perdón es una ilusión como todas las demás. Simplemente, pues que el perdón es la ilusión que nos lleva a la paz. Es por eso que lo practicamos como una ilusión más, nada más que, pues, en este caso, para que nos dé paz. El perdón del ego conlleva siempre sufrimiento y sacrificio. Siempre vas a sentir que estás perdiendo algo. Imagínate que tienes una pareja infiel. Así que, pues dices, el ego te dice, perdónalo, 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 mira a tu familia, mira a tus hijos, perdónalo. Y le vas a ofrecer un perdón que conlleva sacrificio porque vas a sufrir. Y posiblemente cada vez que le veas te vas a acordar de cuando te traicionó, posiblemente no se te va a quitar eso de la mente y vas a sufrir por ello. Aunque creas que ya lo perdonaste, vas a seguir sufriendo. Y esa situación es casi seguro que se te va a volver a repetir. Vas a volver a experimentar dolor, vas a volver a sufrirlo. En el perdón que nos enseña el curso, nosotros no hacemos ese perdón. Es un perdón directamente realizado y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, no se necesita nada más que tu deseo de perdonar. Así que le dices al Espíritu Santo, ayúdame a ver a este infiel como tú lo ves. Yo sé que tras eso que parecen ser sus fallas, sus errores, está el Santo Hijo de Dios y quiero ver al Santo Hijo de Dios. Ya no quiero ver más a este infiel que me está haciendo la vida imposible. No significa que tengas que hablarle al Espíritu Santo cosas buenas de tu hermano, ni mucho menos. Puedes decirle lo que quieras decirle, pero sí tienes que tener la intención de perdonar. La decisión, el perdón es una decisión y nos lo dice el texto. Así que tienes que estar decidida a perdonar, tienes que estar decidida a querer ver al Santo Hijo de Dios que hay detrás de esa figura infiel. Entonces, con esa decisión es el Espíritu Santo quien se encarga de llevar a cabo ese perdón. Por lo tanto, el perdón siempre, siempre tiene lugar. Es algo que se hace y queda hecho de inmediato, porque no depende de ti. En el perdón que nos enseña el curso, simplemente nos basamos en que estamos en una ilusión. Por lo tanto, las cosas que parece que pasan forman parte de esa ilusión. Eso significa que no le damos realidad a eso que parecen ser pecados.
sino que pues entendemos que estamos en una ilusión, que eso que nos está mostrando nuestro hermano es algo que nosotros pues tenemos que perdonar nosotros y ofrecemos ese perdón por medio del Espíritu. José Luis Roldán. Entonces, para lo que dice la lección 14, ¿qué existe? ¿Qué es real? Bueno, José Luis, cuando te preguntas qué existe o qué es real, piensa siempre primero, ¿esto que estoy viendo es eterno? ¿Es inmutable? O sea, ¿no cambiará nunca en la eternidad? Si la respuesta a eso es sí, significa que eso es real. Si la respuesta a eso es no, significa que no es real. Así que cuando veas ese hermoso atardecer en la playa, recuerda que no es real. Cuando veas el cuerpo de tu hermano que está enfermo en una cama, muriendo de cáncer, recuerda que ese cuerpo no es real. Cuando pienses que tienes una necesidad, que tienes escasez, que no puedes ni siquiera pagar tus deudas, eso tampoco es real. Cuando quieras ver la realidad, piensa entonces en el Santo Hijo de Dios como todo abarcador, como un espíritu. Piensa en Él como un ser que no carece de nada, que no necesita nada, que es uno con su Padre, que nunca ha cambiado ni lo hará nunca. Esa es la realidad de la creación. Eso es lo único que es real. La filiación misma, la creación perfecta del Padre. Carla dice, cuando nacemos, fijamos esa luz de esos pensamientos. A ver, el nacimiento también es una ilusión, ¿verdad? Así como lo es el crecer, el reproducirse, el morir, todo forma parte de la ilusión porque es en función a los cuerpos. Entonces, si el cuerpo es una ilusión, todo lo relacionado al cuerpo es también una ilusión. Si te refieres a la luz que vemos conforme vamos perdonando las ilusiones, esa luz es el cambio de nuestra visión. El reconocer, como nos dice la lección 15, es reconocer entonces que ya estoy dejando de ver lo que yo fabriqué y estoy empezando a ver la realidad de algo. Así que si yo veo a mi hermano y me permito no verlo como un cuerpo, sino ver en él la santidad, pues es lo mismo que decir que estoy viendo la luz en mi hermano. Estoy viendo el santo ser que es. No es que cuando nacemos se define, porque el nacimiento forma parte de la ilusión que pues es lo que está relacionado al cuerpo. El nacer, el crecer, el reproducirse, el enfermarse, el creerse carente, el morirse, todo forma parte de la ilusión. Porque el espíritu en sí, que es la realidad, que es lo que nosotros somos, es inmutable, o sea, no cambia. Es invulnerable, o sea, no se ve afectado nunca por nada. Y es eterno, o sea, aunque el cuerpo ya llegue a su fin, a su vida útil, por decirlo así, el espíritu es eterno. No pasa nada con el espíritu. Sigue siendo tal como Dios lo creó. Gabriela dice, explícanos lo del cuerpo como medio de comunicación. Bueno, a ver, el curso nos dice que el cuerpo es la cerca que el Hijo de Dios
creyó haber construido para separar a unas partes de otras de su ser. O sea, nosotros nos inventamos el cuerpo para hacernos creer que estamos separados. Tú eres un cuerpo, yo soy otro, mi mamá es otra, mi hijo es otro. O sea, nosotros usamos el cuerpo aquí, en esta ilusión, como un medio de separación. Entre más diferentes seamos, más especial nos creemos. Y eso en la forma separa todavía más. Entonces, si yo creo que tengo pues cierto estatus social o ciertas cosas o ciertas características, me creo diferente, me creo especial. Y con ello, entonces me creo todavía mucho más separada de ese otro hermano que parece un ser ahí insignificante. Esa es la función del cuerpo. Hacerme creer que soy diferente, que soy especial. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entregamos el cuerpo al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza por disminuir, minimizar, diluir, como quieran llamarlo, eso que nosotros vemos como diferencias. Entonces, empieza a hacer que nos reconozcamos con ese otro hermano como muy similares, aunque sea en la forma. Entonces, al reconocernos como similares en la forma con ese hermano, pues se establece una comunicación más fluida o más ágil. Tan es así, por ejemplo, que nuestros amigos en la ilusión, pues creemos que son solo ciertos amigos, dependiendo de nuestras características, de nuestros gustos, es exactamente pues lo mismo. Vamos nosotros minimizando todo eso que ahora vemos como diferencias, como creo que no puedo estar con este porque es insoportable, porque creo que no me gusta cómo habla, no me gusta. Vamos minimizando todas esas diferencias, que es lo mismo que corregir la percepción. Corregir la percepción para ver entonces cada vez menos diferencia y de esa manera entonces empezar a reconocer en ese hermano el Santo Hijo de Dios que es. Así que cuando yo entrego el cuerpo al Espíritu Santo para que lo use como un medio, minimiza todas esas aparentes diferencias para que yo pueda llegar con más facilidad a mi hermano, al hermano que él quiera que yo llegue, para perdonar algo que yo tenga que perdonar, para servir como un medio de comunicación, para que mi hermano conozca la palabra que el Padre tiene para él, para lo que se considere necesario. Pero esa es exactamente la función, por decirlo así, del Espíritu Santo. En este caso, cuando nosotros entregamos el cuerpo, es minimizar todas esas diferencias para que podamos vernos como iguales, para que yo pueda dejar de ver todo eso que veo como errores en él y pueda verlo ahora como el Santo Hijo de Dios y quiera yo entonces, mediante la guía del Espíritu Santo, ser útil para ese hermano, ayudándole a perdonar, ayudándole a sanar, ayudándole en lo que sea que se me lleve a hacer mediante la guía del Espíritu. A ver, Gabriel Sánchez dice, pensamientos neutros. ¿Qué es eso? Bueno, Gabriel, los pensamientos neutros de los que nos habla en la lección 16. Un pensamiento neutro sería un pensamiento que no tiene efecto en nada. Simplemente algo que piensas y ya. Ni bueno ni malo, ni beneficia ni afecta, ni me enoja ni me pone feliz. No pasa nada. ¿Ya? La lección 16 nos dice que no hay pensamientos o que sean malos o que sean buenos, que sean fuertes o débiles, solo hay pensamientos que sean verdaderos o que sean falsos.
Entonces, eso significa que no hay pensamientos neutros, porque para nosotros o es algo malo y nos causa mucha ira, o es algo bueno y nos puede causar una aparente felicidad muy transitoria, pero cualquiera de esos pensamientos perturban nuestra paz. Es por eso que en realidad no son neutros. Nosotros le ponemos a esos pensamientos el significado que tienen para nosotros. Cuando nos dice que únicamente hay pensamientos verdaderos o falsos, significa que o son cosas de la creación con mayúscula, creadas por el Padre, o son cosas que yo fabriqué, todas las ilusiones que veo en este mundo, la falsa creación. Entonces, en esta ilusión, pues no hay verdaderos pensamientos, como ya les decía. Es por eso que por medio de cada una de estas prácticas, pues entrenamos entonces para esos recuerdos o esas ideas que son del pasado, deshacernos de ellas y a partir de aquí, entonces, reconocer que todos esos pensamientos que o me llevaban al miedo o me llevaban a la paz, no son más que mi decisión de cuál pensamiento quiero pensar. Si el pensamiento verdadero, o sea, el pensamiento que crea, la creación misma, el que me lleva a la paz, o el pensamiento falso, que son las fabricaciones, la falsa creación, lo que me lleva siempre al miedo. ¿Qué significa pensamientos fútiles? Dice Lorena Rojo. Lorena, los pensamientos fútiles son pensamientos inútiles. Pero es importante aquí recordar que el mismo Jesús nos dice que cómo vamos a considerar un pensamiento como fútil si es capaz de fabricar en este mundo. No hay pensamientos fútiles. Es por eso que se nos dice que todo, cualquier tipo de resentimiento nos quita nuestra paz mental por igual, porque no hay un pensamiento que sea insignificante, no hay un pensamiento que sea fútil. Los pensamientos no son nunca fútiles, o son verdaderos o son falsos. Y ya, pues nosotros sabemos reconocer cuál es la diferencia entre ellos. A ver, Richard nos pregunta, ¿contra mi impaciencia debo también practicar el perdón? ¿No es así? Sí, Richard. En realidad, tienes que verte como el santo hijo de Dios que eres, que no sos impaciente. La idea de la impaciencia te la ha vendido el ego. El ego quiere que te muestres impaciente, posiblemente para que creas que las lecciones son muy largas, que las conexiones requieren mucho tiempo, que este curso dura tantísimo tiempo, en la ilusión 1 año parece ser mucho tiempo. Sí, tienes que entregar esa percepción equivocada. Es una percepción equivocada porque no puede ser que seas impaciente. Eso no está incluido en tu creación. Entonces, si estás comprándote la idea de que eres impaciente, es porque estás percibiendo mal el santo ser que eres. Posiblemente te estás comparando con el cuerpo que crees ser, con las costumbres que crees tener, con alguna aparente idea de lo que creas que es el pasado. Entonces, tienes que pedir guía para reconocer que no eres impaciente. No hay posibilidad de que lo seas nunca. A ver, Noemí dice, ¿cómo entregas el cuerpo al Espíritu Santo? Lo entregas para que sea un medio de comunicación. Lo entregas para que sea útil. Y simplemente lo entregas desde tu deseo de ser útil. No necesitas nada más
que decirle al Espíritu Santo, te entrego mi cuerpo para que lo uses como consideres que tienes que usarlo, para llegar al hermano que necesite que yo llegue, para llegar a donde el Padre me quiere enviar. Así entregamos el cuerpo al Espíritu Santo. Laura Sánchez dice, ¿podrías explicar la lección 22 y 23, por favor? A ver, bueno, vamos a retomar esto entonces. Laura, la lección 22. Lo que veo es una forma de venganza. Lo que vemos es una forma de venganza porque lo que estás viendo en el mundo son tus propios pensamientos. Esos pensamientos que disfrazas de defensa. Entonces dices, bueno, es que yo voy a preparar esta defensa porque resulta que mi cuñada pues es una envidiosa y eso no me viene bien. Así que me voy a hacer este plan para defenderme cuando ella me quiera atacar. Resulta ser entonces que lo que estás viendo es una forma de venganza porque no estás viendo a tu cuñada envidiosa. Estás viéndote a ti reflejada en tu cuñada que parece capaz de atacarte, pero es que estás concibiendo la idea de ataque. Entonces, tienes en ti esa idea de atacar, de que eres capaz de atacar. Te aferras a esa idea, le das tanto valor que la materializas y la ves en tu cuñada. Por eso, lo que veo es una forma de venganza. Siempre es una forma de venganza, porque siempre entonces estoy viendo la posibilidad de que alguien pueda atacarme, pero es mi pensamiento de ataque. Y lo que veo es a mi hermano que se quiere vengar, pero es mi propia idea de venganza. Estoy preparada con este ataque que yo le voy a llamar defensa propia, porque yo no ataco. Yo soy una buena persona y no ataco a nadie, pero si me atacan, me tengo que defender. Ese es nuestro pensamiento del mundo, nuestro pensamiento de la ilusión. ¿A qué nos lleva esta lección? A reconocer que si yo estoy viendo a mi hermano capaz de atacarme, significa que el pensamiento de ataque está en mí. Y lo que veo es una forma de venganza porque eso a lo que yo disfrazo como mi defensa propia es simplemente la venganza que tengo preparada para contraatacar ese ataque que creo que me van a hacer. Esta lección nos dice que si nosotros no albergáramos pensamientos de ataque, no veríamos al mundo. No veríamos al mundo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ningún pensamiento de ataque, ¿qué voy a estar viendo el mundo? Que el mundo es pecado, destrucción, pena, muerte. Simplemente no vería el mundo. Vería la paz perfecta, vería el cielo, vería un mundo perdonado. Y en la lección 23 puedo escaparme del mundo que veo renunciando a mis pensamientos de ataque. Es muy relacionada a la anterior. Si decides entonces renunciar a ese pensamiento que tienes de que tu cuñada te va a atacar en algún momento, pues entonces estás escapándote del mundo que ves. Porque si decides perdonar la idea de que alguien te puede atacar, tomando en cuenta que es tu propia idea, pero puedes perdonarla a través de ti misma o a través de lo que veas aparentemente en otros. Lo perdonas y con eso te estás escapando del mundo que ves. ¿Qué significa? Yo perdono la idea de que mi cuñada, que es una envidiosa y me va a atacar, perdono esa idea de que ella es capaz de atacarme y le pido al Espíritu que me ayude a verla como la santa hija de Dios que es. Le pido al Espíritu que me ayude a
dejar de ver esto que me muestra la ilusión, en donde yo puedo en la ilusión comprobar que ella me hizo esto, que me hizo lo otro, que me ha atacado, que ha sido mala, que es una envidiosa. Yo simplemente le digo al espíritu, te entrego esto, ayúdame a verlo como tú lo ves. Y ofrezco un perdón a esa ilusión y de esa manera entonces yo estoy renunciando a ese pensamiento de ataque. Por lo tanto, si renuncio a ese pensamiento de ataque, ya no lo voy a ver más reflejado en el mundo que veo. O sea, me estoy escapando del mundo que veo porque renuncié a ese pensamiento de ataque. Y esto aplica para todo, porque todos son pensamientos de ataque. La enfermedad, la escasez, la infidelidad, cualquier tipo de discordia, las agresiones, cualquier cosa que parezca que me afecta, que me molesta, que me hace perder la paz aparentemente en la ilusión, corresponde a un pensamiento de ataque. Todo. Lo que no es amor es asesinato. Entonces, con cualquier con cualquiera de estas cosas que parece que me quitan la paz, que yo vaya perdonando, pues entonces estoy escapándome de cada una de esas cosas. Ya el mundo no me mostrará más eso, simplemente porque decido renunciar a esos pensamientos de ataque. A ver, creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. Gracias a todos. Gracias a todos por la compañía, por sus preguntas. Si se me quedaron preguntas sin responder, las buscaré pronto para darles respuesta. Igual si tuviesen alguna pregunta adicional posteriormente, la pueden dejar en los comentarios en cualquiera de los 3 medios que estamos haciendo esta transmisión. Muchas gracias a todos por la atención. Recordarles que este es un proceso en la ilusión, así que requiere tiempo en la ilusión. Si parece que llevamos 20, 30 o 40 años con ideas equivocadas, no se compara todo ese tiempo de ilusiones a un año dedicado a cambiar nuestra percepción, principalmente sabiendo que ese cambio es en función de nuestra paz. Es en función de disciplinar nuestra mente, en función de reconocer lo que realmente somos. Eso que parece que hemos olvidado con tantas ilusiones que se nos han mostrado en este mundo, con tantas ideas que parece que se nos han enseñado. Estamos en un proceso de vuelta a nuestra santa mente, de vuelta a nuestro hogar. Y el dejar de ver ilusiones no significa que nos vamos a deshacer del cuerpo y que el cuerpo se va a morir y que no significa eso. Significa que cualquier cosa que parezca que veamos no nos quitará la paz. Que cualquier cosa que parezca que veamos no nos hará dudar nunca más del santo ser que somos. Eso significa que aceptaremos la paz desde ahora y para siempre, por medio del reconocimiento de que esa paz está en nuestra mente, que no está en ninguna otra parte, que no tengo que buscarla afuera porque no hay afuera. Pero para eso es importante que empecemos a reconocer nuestra responsabilidad. El texto le llama la pequeña dosis de buena voluntad. Es necesaria esa pequeña dosis de buena voluntad para obtener un beneficio permanente, que es el reconocimiento en nuestra mente de lo que somos. Y con eso la paz y la dicha absoluta, que es la voluntad del Padre y la nuestra.
Así que sigamos en las prácticas, seamos lo más disciplinados que nos sea posible. Recordemos que los únicos beneficiados en esto somos nosotros mismos. Y de paso, pues vamos a beneficiar al mundo. Pero la paz y el perdón empieza en cada uno de nosotros, así como la responsabilidad de lo que tenemos que perdonar empieza en cada uno de nosotros. Y como les digo siempre, estemos muy agradecidos con todos esos hermanos que parece que nos quitan la paz, porque ellos son los que nos llevan a perdonar lo que necesitamos perdonar. Ellos son nuestros ayudantes en el perdón. Nosotros materializamos esas ideas en ellos. Ellos nos sirven para presentarnos eso que nosotros tenemos que perdonar. Así que estemos agradecidos con ellos. Ofrezcamos ese perdón y liberemos a nuestros hermanos de todos esos pecados, todo eso que les hemos hecho pasar. Es tan fácil como decidir perdonar, porque el perdón ni siquiera lo hacemos nosotros. Y es lo único que nos lleva a la paz, es lo único que va, aunque sea poco a poco en la ilusión, quitando todos esos obstáculos que nos hacen reconocer al Santo Hijo de Dios en nosotros. Reconociendo el Santo Hijo de Dios en nosotros, automáticamente lo reconoceremos en todos. Así que si no me viene en este momento, pues pensar en que voy a perdonar a mi hermano, no hace falta. Quien tiene que perdonarse soy yo. Quien tiene que reconocer que necesita aceptar y decidir perdonar soy yo. Muchas gracias a todos. Feliz instante santo para todos. Muchas bendiciones.